Esto que estás viendo no es una simple competición entre humanos y hormigas. Es un experimento que muestra algo que estos insectos pueden enseñarnos sobre la inteligencia humana y su potencial. Una inteligencia que muchas veces es reducida al concepto de cociente intelectual, o CI, pero que podemos entender mejor si vemos más allá y nos fijamos también en los animales. De hecho, esta de aquí forma parte de una serie de investigaciones realizadas en los últimos años que ayudan a entender hasta qué punto las hormigas se adaptan al entorno a tiempo real, a veces con unos resultados tan espectaculares que han dado el salto más allá del ámbito científico y académico, porque dependiendo de la especie, las hormigas pueden hacer cosas que van desde coordinarse para construir puentes, hasta crear ciudades subterráneas, e incluso formar balsas con sus propios cuerpos, e ir turnándose para no ahogarse. Todo ello para adaptarse a un entorno hostil y que les lleva a enfrentarse constantemente con obstáculos y enemigos. Para entender de qué va este estudio, primero hay que saber por qué se dice que las hormigas tienen una especie de mente colmena. Si viviste en los años 90, seguramente recordarás estas películas, Ants y A Bug's Life. Las dos fueron producidas casi al mismo tiempo y ambas tenían unas hormigas como protagonistas, aunque en mi opinión iban destinadas a un público algo distinto. A mí personalmente me gustaron las dos. La cuestión es que retrataban la vida de estos insectos de una manera muy fácil de entender, la monarquía. Esta es seguramente la manera en la que la mayoría de las personas creen que se organizan estos animales. Unas hormigas piensan y mandan, mientras que las demás ejecutan las órdenes. Esta ambientación tiene todo el sentido del mundo en una película de género fantástico que no intenta ser realista, pero representa exactamente lo contrario de lo que en realidad pasa con la manera de experimentar la realidad de las hormigas, porque en ellas el pensar no va de arriba hacia abajo a través de una cadena jerárquica. La hormiga reina no decide prácticamente nada sobre lo que pasa en la colonia, y tampoco toman las decisiones las hormigas soldado, que en muchos casos tienen incluso un cerebro más reducido que el de sus compañeras porque necesitan espacio extra para los músculos de las mandíbulas. En realidad, la manera de pensar de las hormigas es algo que se entiende mejor como un proceso que en gran parte está descentralizado, una inteligencia que está repartida entre varios cuerpos. Llegados a este punto, es posible que alguno diga, bueno, todo esto de las ciudades subterráneas y los puentes y demás está muy bien, pero todos hemos visto esos famosos vídeos que muestran hormigas caminando en círculo hasta que se mueren. O sea que no entiendo por qué un tipo se ha montado aquí casi una tesis doctoral, cuando un solo clip grabado a lo guarro en formato vertical es suficiente para demostrar que estos animales no son el lápiz más afilado del estuche. Bueno, no voy a mentir, lo de las espirales de la muerte de las hormigas es un comportamiento estúpido de narices, no hay manera de justificar eso. Ahora bien, casos así solo ocurren muy de vez en cuando por accidente, cuando aparece un rastro de feromonas circular que queda desconectado del resto, y además solo pasa con una pequeña parte de las miles de especies de hormigas que hay. En todo caso, este es un ejemplo de que la inteligencia de las hormigas es un fenómeno bastante descompensado o compartimentalizado. Es decir, que estos animales pueden ser muy hábiles al aprender sobre la marcha acerca de algunas cosas, pero bastante limitados cuando les toca aprender en otras situaciones y además tienen mala suerte. Digamos que cuando aciertan lo hacen a lo grande y cuando fracasan lo hacen también de manera espectacular. En cualquier caso, en estas tareas en las que son hábiles, hay lecciones interesantes que podemos aplicar al mundo de los humanos. Y esta especie de inteligencia tan poco intuitiva es lo que se muestra aquí. Este vídeo ha salido de unos experimentos realizados por investigadores del Weizmann Institute of Science, quienes observan estos insectos para extraer información útil para la biología y la psicología. La prueba consiste en encontrar una solución a este rompecabezas, el cual es realizado en dos tamaños distintos en las escalas de las hormigas y de los humanos. El objetivo es hacer pasar una pieza en forma de T a través de un hueco, y ambas especies competirán para resolver el juego en igualdad de condiciones. Bueno, y en el caso de la versión hecha para los humanos, se le añaden asas y ruedas a la pieza para que sea más fácil moverla a una velocidad similar a la de las hormigas. En proporción son mucho más fuertes. Como ves, los insectos son capaces de resolver el problema de una manera comparable a la del equipo de voluntarios. Pero hay que tener en cuenta otra cosa. En varias de estas pruebas de equipo, los participantes humanos tenían prohibido hablar o hacerse gestos. A fin de cuentas, las hormigas tampoco son capaces ni de hablar ni de hacerse gestos. Y según los investigadores, haciéndolo así, en algunas ocasiones los insectos llegan a hacerlo incluso mejor que los de nuestra especie. Ahora bien, lo sorprendente aquí no es esto, porque para los investigadores, el objetivo no era exactamente ver si los humanos superaban a estos animales. Se entiende que el Homo sapiens es el animal vivo más inteligente del planeta, así que lo esperable sería que las hormigas fuesen más torpes que las personas al intentar resolver el desafío. Esto más o menos se cumplía. Por norma general no lo hacían tan bien como los Homo sapiens, algo que se notaba sobre todo cuando una hormiga competía contra un ser humano sin la ayuda de la formación de equipos. En este tipo de experimentos en solitario, la persona ganaba prácticamente siempre. Aquí llega lo realmente extraño. Cuando tocaba resolver el rompecabezas formando equipos, cuanto más grande era el equipo, mejor lo hacían las hormigas. Pero esto no pasaba con los seres humanos. A medida que se iba incrementando la cantidad de personas, en el mejor de los casos su rendimiento se estancaba.
En las pruebas en las que la comunicación estaba prohibida, incluso empeoraba, rindiendo peor que las personas que intentaban resolver el rompecabezas individualmente. Esta es realmente la diferencia cualitativa entre la inteligencia de las hormigas y la inteligencia humana. De momento quédate con esta idea. Cuando los miembros del equipo humano podían hablar o hacerse señas, su rendimiento nunca superaba el de su participante más hábil, y rondaba aproximadamente el mismo nivel de rendimiento que el de la persona promedio en ese grupo, y cuando la comunicación estaba restringida, todos lo hacían peor. Además, en el grupo de los humanos que no podían hablar ni hacer gestos, la gente tendía a hacerlo muchas veces peor que las hormigas, porque estas personas reprimían su pensamiento crítico y tendían a conformarse con la opinión mayoritaria, yendo en la dirección general hacia la que parecía tirar el resto, lo cual favorecía las soluciones que parecían evidentes a corto plazo, pero que en el largo plazo demostraban ser erróneas. Dicho de otra forma, para los humanos trabajar con equipos grandes suponía una carga mental extra que no solo no mejoraba su rendimiento, sino que a veces lo lastraba. Pero para las hormigas, contar con más participantes era una ventaja. ¿Por qué? Desde el punto de vista de los humanos, la cooperación y la coordinación son una de las formas más claras de expresión de la inteligencia, y ahora resulta que a unos insectos se les da mejor que a nosotros, porque para ellas no supone un esfuerzo añadido. Aquí hay algo raro. Lo que realmente ayuda a explicar el problema es asumir que la verdadera inteligencia de la hormiga no está en el cerebro de cada una de ellas, sino en la inteligencia de un superorganismo formado por docenas o cientos de hormigas. La bióloga Deborah Gordon ha pasado décadas investigando la vida de estos insectos, y dice que la mejor manera de comprender a estos animales es imaginar que cada hormiga es como una neurona. De hecho, ella habla de que tienen una especie de inteligencia distribuida, y realmente tiene bastante sentido. Las neuronas son a fin de cuentas células en un organismo pluricelular, y la razón de ser de su funcionamiento está en la interacción constante con otras células. Si las observamos por separado, veremos que el rango de acciones de una neurona no varía mucho. Sobre todo se dedica a enviar y a recibir impulsos eléctricos que saltan de una célula nerviosa a otra mediante el intercambio de unas moléculas llamadas neurotransmisores. Cuando una neurona recibe de otra una cierta cantidad de varios tipos de moléculas, manda una onda de descarga eléctrica por uno de sus brazos, y esta genera la liberación de moléculas muy cerca de otra neurona que puede activarse o no dependiendo de cuáles y de cuántas de estas sustancias pueda recolectar. Evidentemente no todo es tan simple, pero en el fondo todas utilizan este mecanismo básico. Del mismo modo, las hormigas individuales tienen un repertorio de acciones bastante limitado. Lo que hacen para comunicarse entre ellas puede resumirse en intercambiar señales químicas y tocarse las antenas de la cabeza. De hecho, la mayoría de las hormigas no ven bien, pero lo que hacen con el sentido del tacto y con el olfato les permite coordinarse para desplegar comportamientos muy flexibles y que no son predecibles. Del mismo modo en el que las neuronas intercambian las moléculas para transmitir impulsos eléctricos, las hormigas usan varios tipos de sustancias para emitir y recopilar información de las demás. En la mayoría de los casos, estas moléculas se clasifican en dos tipos: hidrocarburos cuticulares, que recubren el cuerpo del insecto, y feromonas de camino, que son las que van dejando detrás de sí a medida que se mueven y permiten que las demás las sigan. Con estos ingredientes, que ya ves que no son tantos, tienen casi todo lo que necesitan para adaptarse a su entorno como un superorganismo. Por ejemplo, cuando una hormiga encuentra comida, tenderá a ir y volver entre esta y la colonia varias veces, lo cual hará que este camino quede marcado varias veces con sus feromonas de camino. Esto hará que esa ruta llame la atención de las demás sin necesidad de emitir sonidos ni intercambiar señas, lo cual hará que vayan a ver qué pasa y sigan reforzando ese rastro de señales químicas, creando un efecto bola de nieve con el resto de la colonia. Cuando se encuentren con otra hormiga, se tocarán mutuamente las antenas y analizarán los hidrocarburos cuticulares de la otra para saber cosas como si es o no de la misma colonia, la casta a la que pertenece y qué tarea ha estado realizando minutos antes. Y por ejemplo, si una hormiga nota que varios miembros de su colonia llegan en poco tiempo de un mismo lugar y han estado realizando el mismo trabajo, aumentará su predisposición a ir a ayudarlas, mientras que esto no ocurrirá si llegan pocas de una misma dirección y han estado haciendo cosas diferentes, de una manera muy parecida a cómo las neuronas disparan o no una señal eléctrica dependiendo de las moléculas que les manden las demás. A pequeña escala es sencillo, pero a gran escala da lugar a cosas como esta. Todo esto es posible porque las hormigas son animales eusociales. La eusocialidad es lo que pasa cuando un conjunto de animales de una misma especie participa en un nivel de organización social extremadamente cohesionado, en el que solo una parte de la colonia se reproduce y las demás les ayudan a lograrlo cooperando entre individuos de diferentes generaciones. Por lo general, todos los miembros de estos grupos tienen vínculos familiares muy estrechos entre sí y han evolucionado para ser tan sociales que lo tienen prácticamente imposible para sobrevivir en solitario. Gracias a esto, las hormigas logran que comportamientos simples a nivel individual den lugar a comportamientos complejos a nivel colectivo. Por ejemplo, en estas hormigas que crean puentes, lo que pasa es que cada una de ellas se detiene en seco cada vez que deja de tener terreno donde avanzar y nota que otra se le sube encima para seguir por esa dirección. Y cuando deja de notar que el resto de hormigas le pasan por encima,
Deja de estar inmóvil y vuelve atrás para ver qué nuevo camino han creado sus compañeras. En definitiva, la inteligencia de las hormigas está apoyada en su eusocialidad, que les permite comportarse de una manera extremadamente coordinada, como un superorganismo, casi como si el animal no fuese cada una de ellas, sino toda la colonia. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la inteligencia de los seres humanos? Bueno, normalmente se ha estudiado la inteligencia a través de una especie de lente llamada cociente intelectual. Estos dos conceptos van tan de la mano que muchas personas incluso creen que son lo mismo, pero en realidad se considera que el CI es únicamente una herramienta que hemos inventado para estudiar la inteligencia. En esta distinción es donde llegan las complicaciones, porque gracias al cociente intelectual hemos descubierto muchas cosas importantes acerca de la inteligencia, pero por otro lado no permite comprenderla en su totalidad. Y parte de este problema, entre comillas, es que el desarrollo conceptual del CI ha estado especialmente vinculado a una disciplina llamada psicología de las diferencias individuales. Esta, como indica su nombre, entiende la inteligencia humana como una cualidad del individuo, poniendo énfasis en esta última palabra, lo cual no es algo malo en sí mismo. Lo que pasa es que no da una visión totalmente pura de lo que es la inteligencia humana, sino que lo hace orientando esta medición al propósito de ver cómo deben relacionarse el individuo y la sociedad que lo rodea. Por ejemplo, ver si un alumno va a necesitar una ayuda extra en la escuela, o si una persona es apta para aspirar a un puesto de trabajo. Lo que pasa con todo esto es que, tal y como ocurre con las hormigas, los seres humanos somos extremadamente sociales, y buena parte de nuestra inteligencia, entendida en un sentido amplio, es desplegada en colaboración con los demás. Y esta faceta del ingenio queda al margen de conceptos como el CI, pues medida de una manera muy indirecta. De hecho, uno de los entomólogos más famosos de la historia, Edward Osborne Wilson, dijo directamente que los humanos también somos animales subsociales. Esta es una afirmación bastante polémica y que no es compartida por la mayoría de científicos de su campo, porque él usa un concepto de socialidad muy amplio y flexible que yo creo que buscaba provocar desde un punto de vista intelectual, pero en mi opinión tiene parte de razón. Gran parte de nuestros procesos mentales no pueden ser entendidos más allá de la vida en sociedad. Una sociedad en la que desde hace miles de años hay una división del trabajo radical, en la que cada persona tiene una serie de tareas y responsabilidades que aportan algo a los demás. Y todo esto mediado por una tecnología que hemos construido de manera colectiva, pero que a la vez está perfectamente integrada en nuestras mentes, el lenguaje. Algo que, por cierto, es precisamente lo que los científicos del experimento con hormigas y humanos les prohibieron usar a estos últimos, haciendo que la prueba sea justa y a la vez injusta. Esas hormigas no podían hablar ni escribir, pero a ellas no se les impuso una restricción para completar la tarea. El hecho de añadir hormigas a su grupo era darles una ventaja porque ellas se comportaban como neuronas en un cerebro, y para los participantes humanos, ese cerebro colectivo no estaba en las interacciones físicas entre cuerpos individuales, sino en las interacciones simbólicas a través del lenguaje. El lenguaje es algo que por definición solo puede existir más allá del individuo. Muchas de las formas en las que resolvemos problemas mediante la inteligencia dependen de él. Los libros y las libretas pueden ser entendidos directamente como una memoria expandida, algo que nos hace depender menos de nuestra capacidad cerebral sustituyendo grupos de neuronas por páginas de papel para almacenar información a corto o largo plazo. Y en esta misma línea, el antropólogo Joseph Henrich propone que los seres humanos hemos experimentado una reducción del tamaño del cerebro durante los últimos miles de años porque hemos aprendido a apoyar parte de nuestras aptitudes mentales en una especie de cerebro colectivo. Esto puede significar que si entendemos la inteligencia únicamente como la capacidad computacional del cerebro de un individuo, no sería de extrañar que los humanos de la actualidad seamos menos inteligentes que nuestros ancestros de hace miles de años, los mismos que, por lo que sabemos de ellos, no eran capaces de resolver ecuaciones simples o de explicar un programa político. Así que lo que para nosotros es un cerebro extendido a través del lenguaje y otros avances tecnológicos, para las hormigas su manera de extenderse intelectualmente no es simbólico, sino físico. Está en el hecho de estar siempre en interacción física con el resto de miembros de su colonia. Eso sí, hay otra diferencia entre la vida social de las hormigas y la de los humanos. En estos insectos no hay acumulación cultural. La reina no dirige nada ni aprende más que las obreras. El conocimiento acumulado de las hormigas solo dura mientras dure la colonia. Y cuando se muere la reina o las reinas de la colonia, todo desaparece. Nosotros, en cambio, podemos llevar al extremo el potencial de esta especie de inteligencia distribuida, porque acumulamos durante siglos e incluso milenios tanto la información como los avances tecnológicos que nos permiten procesarla cada vez más ágilmente. Y hacer ver que este potencial no existe significa desaprovechar oportunidades. Claro que a la hora de sacar conclusiones sobre el ser humano fijándonos en el resto de animales, hay que ir con cuidado. Por ejemplo, asumir que estamos hechos para no comer carne porque tenemos algunas de las características físicas de los herbívoros no es una buena idea. Te lo cuento en este otro vídeo acerca de la teoría de la evolución y su relación con la dieta de cada especie. Hasta luego.